estamos con el diputado nacional y precandidato a presidente de la Nación, Javier Milei. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Javier. ¿Qué tal, Federico? Un gusto enorme estar aquí. El gusto es nuestro. Bueno, me gustaría comenzar la entrevista hablando un poco de economía, principalmente de la dolarización, que es una de las propuestas principales del espacio. Quería llevar la entrevista para que se entienda bien cómo es el proceso de dolarización que propone su espacio. En primer lugar, usted dice, bueno, llego al gobierno, empiezo un proceso para terminar con el Banco Central y dolarizar. ¿Ya hay un plan de cómo hacerlo? Digamos, ¿va a haber una fecha en la cual el peso va a dejar de existir? ¿Las dos monedas van a coexistir durante un tiempo hasta que deje de circular el peso? ¿O cómo sería? A ver, nosotros el proyecto ya lo tenemos armado. Se va a enviar, más bien asumimos, es decir, sería de las primeras cosas que estaríamos enviando al Congreso. Y en este contexto nosotros estamos trabajando con la solución que propuso Emilio Campo. Es muy interesante porque la solución de Emilio Campo es una conjunción entre la solución ecuatoriana y la solución de El Salvador. En el caso de Ecuador, la dolarización se dijo, bueno, de acá a 3 meses hay que cambiar todos los sucres por dólares y automáticamente se dolarizaba. Hay un problema de índole que tiene que ver operativa. Pensá que el billete más grande de Argentina son 4 dólares a mercado. En realidad son menos de 4 dólares, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? En Ecuador lo intentaron hacer, en 3 meses no lograron cambiar todos los billetes. O sea, vos te imaginás que necesitas un montón de billetes de baja denominación y los argentinos en general tenemos billetes de 100 dólares. Entonces hay una cuestión de índole operativa, lo extendieron 3 meses más, no lo llegaron a hacer, tardaron 9 meses. En Ecuador se tardó 9 meses en hacer ese proceso. En el caso de El Salvador tardó 24 meses. Básicamente lo que se hizo, se le dejó libertad de elegir cuándo cambiaban la moneda a los salvadoreños y ese proceso duró 24 meses. Es decir, no había una fecha límite en la cual dejara de ser legal. Exactamente, o sea, vos lo podías rescatar cuando querías. Lo interesante de la propuesta de Emilio Campo es que él lo que dice es, se plantea con el modelo de El Salvador, pero cuando se han rescatado 2/3 de la base monetaria, es como una suerte de plebiscito y en ese momento se acelera el proceso de conversión y ahí la economía queda dolarizada. Ahora, eso si vos querés es una cuestión operativa, pero me parece que hay cuestiones mucho más profundas del porqué de la dolarización, ¿no? Porque si vos te fijás, desde que Argentina nacionalizó el Banco Central en 1946, hasta 1991 la inflación promedio de Argentina fue 250% anual, promedio. Tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, se le quitó 13 ceros a la moneda, se destrozaron 5 signos monetarios. Después vos en la convertibilidad tuviste una inflación promedio del 9%, pero concentrada en los primeros 20 meses, a partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. O sea que fue un programa sumamente exitoso el de la convertibilidad. Y sin embargo, o sea, y ahí tenías un Banco Central independiente, la regla era clara, era una regla monetaria dura donde la oferta y demanda estaban continuamente mapeadas y una vez superados los desequilibrios de inicio no hubo más inflación y además esa regla monetaria, toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre la regla monetaria, por lo tanto era irrompible y cuando los políticos ladrones se quedaron sin forma de financiar sus aventuras fiscales, que en el fondo tiene que ver con la corrupción, al margen de que nos hundan a los argentinos, entonces salieron de la convertibilidad y dijeron que esta vez iba a ser diferente. Fíjate que en los primeros 4 años del régimen K la inflación estuvo cerca del 10%, en el segundo periodo el régimen K fue 20%, después 30%, con Macri en torno al 40%, y hoy la inflación en realidad en Argentina viene viajando a un nivel del 150%. Vos tenés, fíjate que si lo tomás en alimentos venís al 200, tenés por lo menos entre 50 y 100 puntos de inflación reprimida. Es decir, Argentina está a las puertas de una hiperinflación. Y lo más interesante, si vos lo quisieras plantear desde un sentido utilitarista, la dolarización es el único mecanismo por el cual vos podés evitar una hiperinflación. Cosa que no lo puede hacer ninguna de las propuestas, o pseudo propuestas o cuasi propuestas que tienen otros, porque en realidad vos no solo tenés el problema de flujo de la emisión monetaria, que
básicamente tiene que ver con lo que es el déficit fiscal, la parte en pesos y que se financia con emisión, sino que vos tenés un problema mucho más grande que son las LELIQs. De hecho, Argentina tiene un déficit total entre el Nación y el Banco Central, o sea, el cuasi fiscal, de más de 12 puntos del PBI. De esos 12 puntos del PBI, 7 puntos son los intereses de las LELIQs. Es decir, que vos tenés un problema que solamente hacer énfasis sobre la cuestión fiscal para bajar la inflación no te alcanza, porque el problema que vos tenés adentro del Banco Central es mucho más grande. Y justamente eso es lo que se llama un problema de stocks. Entonces, y lo que hace la dolarización es rescatar esos stocks, es decir, te evita la hiperinflación. Ahora, ¿por qué no se podría hacer, junto con un ajuste fiscal, paralelamente un Banco Central independiente para bajar la inflación, digamos? ¿Por qué no funcionaría, que es la propuesta que tienen otros espacios, por ejemplo? Bueno, lo primero que te diría es, mira, la convertibilidad justamente fue una regla monetaria dura, donde el Banco Central era independiente, y cuando los políticos quisieron volver a las andadas, volvieron. Por lo tanto, o sea, eso te diría que es un tema no menor, o sea, eso ya falló. Ya falló. De hecho, el espacio que propone eso, Juntos por el Cambio, habría que recordarles que ellos son los mismos que se llevaron puesto a Federico Sturzenegger el 28 de diciembre del 2017 y es donde comenzó la hecatombe. Entonces, digo, justamente ellos que cuando no se la jactan de institucionalistas, cuando no les gustó lo que estaba haciendo el Banco Central, se lo llevó puesto. Imagínate que si los que se jactan de ser institucionalistas hicieron esa aberración, imagínate lo que pueden hacer los impresentables del Frente de Todos, o los kirchneristas. O sea, es 10.000 veces peor. Entonces, pero eso es desviar la atención del verdadero motivo por el cual uno tiene que dolarizar. O sea, hay 4 bases para dolarizar, por decirlo de alguna manera. El primer punto es de índole moral, es de índole ética. Yo te hago una pregunta. ¿Para vos robar está bien? No, por supuesto que no. Bien, ok, entonces estamos de acuerdo que robar está mal. Vos sabés que el Banco Central es un robo, es una estafa. Suponete que yo tomo una fotocopiadora y ahora me pongo a imprimir billetes. Entonces te quiero cambiar la campera, digamos, la carpeta, el celular, a cambio de esos billetes que yo imprimí ahí. ¿Me los aceptarías? No, claro. No, ¿por qué? Porque te estaría robando. Bueno, eso es lo que hace el Banco Central cuando emite. Es decir, que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo. Ahora, Porque ese es uno de los fundamentos. Después tenés argumentos de... Fíjate esto, de lo injusto que es. Digo, ¿estamos a favor de la igualdad ante la ley? Ok, entonces ¿por qué, digamos, el Banco Central puede emitir billetes para los políticos y nosotros no podemos emitir billetes? O sea, ahí hay una cuestión legal. Fíjate esto, vamos a cuestiones técnicas. Suponete lo siguiente, que yo ahora te traigo una botella de vino con el mejor vino, pero del mundo, de toda la historia del mundo. ¿Cuánto vale en una sociedad abstemios? no, nada. 0, bien, exacto. Digo, si el peso no lo quiere nadie, entonces vale 0. Entonces cualquier esfuerzo que vos hagas de colocar un determinado nivel o determinada cantidad de dinero, ¿el resultado cuál es? Vas a tener una hiperinflación porque eso tiene que valer 0. Por lo tanto, la única forma que los saldos reales valen 0, si vos estás proponiendo una determinada cantidad nominal de dinero, la consecuencia es que los precios tienen que tender infinito. No solo eso, fíjate que tenés a los políticos siempre despotricando contra los monopolios. Y en realidad los únicos monopolios malos son los monopolios que están impuestos por la ley, o sea, por la violencia del Estado. Y la pregunta es, ¿y el Banco Central qué es? Justamente, es un monopolio impuesto por la ley, o sea, el Banco Central es la idea del socialismo monetario. De hecho, si vos querés hacer la categoría, yo tengo 4 categorías para los bancos centrales. Suponete lo siguiente, yo te digo un banco central que tiene 80% de inflación en los últimos 20 años, o casi 100% de inflación en los últimos 20 años, o desde inicio del siglo XXI. La pregunta es, ¿cómo lo considerarías ese Banco Central? Ineficiente. Espantoso, ¿no? Porque perdiste la mitad. Bueno, eso es la Reserva Federal. Eso es la Reserva Federal. O sea, eso es el dólar. ¿Qué quiero decir eso? Entonces vos tenés bancos centrales que son malos, muy malos, espantosamente malos, y el Banco Central de la República Argentina. Entonces, fíjate que hay un argumento de índole moral, que robar está mal, que el trato desigual frente a la ley está mal, digo, que, digamos, o sea, que no hay sustento técnico para sostener esa aberración. Desde el punto de vista instrumental, tenés un montón de propuestas para resolver. Tenés la que hicimos nosotros desde La Libertad Avanza, con las mejoras que nos propuso Diana Mondino. Están, digamos, la que hizo
por ejemplo, Emilio Campo con Nicolás Kachanowski, la que hizo Adrián Rabier, la que hizo Jorge Ávila, la que hizo Carlos Rodríguez. O sea, hay un montón, digamos, es la que hizo Alfredo Romano. O sea, vos tenés un montón de variantes que sí se pueden hacer. De hecho, nosotros conseguimos el financiamiento para hacer una bien básica. Ahora bien, entonces digo, no es un problema la instrumentación técnica. ¿Sabes cuál es el verdadero problema, Federico? ¿Cuál? Que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien. Es decir, el Banco Central es un mecanismo por el cual se le roba a la gente honesta mediante el señoriaje. ¿Y sabes cuánto nos robó, por ejemplo, en los últimos 3 años este gobierno de delincuentes? ¿Cuánto? 16 puntos del PBI. De hecho, hay una nota que hicieron ustedes acá en Infobae que muestra que a lo largo de los últimos 20 años, digo, estos delincuentes de los políticos nos robaron 270.000 millones de dólares. Y conforme va avanzando la inflación, lo que nos van robando es más. Es decir, el caso del gobierno de Alberto Fernández está en orden de los 90.000 millones de dólares. Es decir, que los políticos nos roban cerca de 25.000 millones de dólares por año con impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos le sacaras a los políticos esta herramienta, le estarías devolviendo a la gente de bien 25.000 millones de dólares por año. Mirá qué programa, ¿eh? Ahora, ese financiamiento que usted me comentaba, ¿qué sería? ¿Como un préstamo para poder dolarizar? Bueno, en realidad vos tendrías... ese proceso de dolarización, digo, tiene 2 partes. Suponete que lo tomo a los precios. Siempre es, vale la pena aclarar esto, es que siempre es al tipo de cambio de mercado. Ok, ¿el de ahora o el que haya en el que haya en el momento. Ok. Es decir, entonces vos me decís, ¿lo tenés que hacer hoy? Bueno, hoy es con un dólar de 550. Ok. ¿Sí? Mañana no sé cuáles son los dólares de mercado, por decirlo de alguna manera. Pero siempre es al dólar de mercado, porque si no, no tiene razón de ser. A ver, cuando dicen esas tonterías de 3.000, 5.000, o sea, esos que dicen que tienen una cuenta fácil y les da 3 números distintos, eso es bastante raro, ¿no? Porque si es una cuenta fácil no te da 3 números distintos, es un número solo. Pero, entonces, suponete lo siguiente. La pregunta es, si fuera el caso que dicen 3.000, 5.000, 10.000, lo que fuera, el número que vos quieras, la pregunta es, si está tan barato, ¿por qué no estarían todos comprando? Si vos tenés una forma de ir a comprar al paralelo, ¿por qué no lo haces? ¿Me comprendés? Entonces digo, esos precios no tienen sentido. Pero digamos, para dolarizar. Pero bueno, pero primero digo, digamos a qué tipo de cambio es, porque digamos, Claro. no dejemos que nos mientan los políticos mentirosos. O sea, va a ser al tipo de cambio que esté en ese momento. Al tipo de cambio de mercado, que es precio. Perfecto. Es decir, precio, mira, esto está en un libro de Pablo, es genial. Precio es a lo que hay. Mira, llega un señor, entra en un bazar y se quiere comprar un jarrón. Le dice, quiero este jarrón. Le dice, ¿cuánto está? Le dice, bueno, está a 200.000 pesos. ¿Pero cómo 200.000 pesos si en el de enfrente está a 50.000? Bueno, vaya y compre enfrente. Ah, no tiene más. Bueno, acá cuando no haya más también va a estar a 50.000. Ok, precio es al que hay. Precio es al de mercado. Ese es precio. Lo otro son todas ficciones. Perfecto. ¿Y los dólares esos para Wait dolarizar? a minute, sí, pero porque son 2 partes del proceso. Una parte tenés lo que tiene que ver, vos tenés que rescatar un pasivo monetario que suele oscilar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, que es la suma de las LELIQs más la base monetaria. La base monetaria suele rondar entre 10.000 y 9.000 millones de dólares y el resto, digamos, o sea, y las LELIQs suelen fluctuar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Cuando vos mirás el balance del Banco Central, los economistas están muy empecinados en utilizar la metodología del fondo y usar las reservas netas. Pero este es un ejercicio donde vos vas a liquidar el Banco Central. Con lo cual a vos lo que te importa son las reservas brutas de las que son tuyas. Y ahí vos tenés la posición de oro, tenés la posición del BIS, tenés, o sea, el Banco de Basilea, tenés EDESA, tenés DEX, tenés un conjunto de activos en dólares, el oro, que están en torno a los 10.000 millones de dólares. Con lo cual, todos los activos que tiene el Banco Central, que al dejar de existir, serían activos del exacto, Estado. para vos, para liquidar, para rescatar la base monetaria. Entonces vos tenés un montón de posiciones en dólares que son del Banco Central, con las cuales vos podés rescatar eso. Okay. Y después vos tenés que rescatar las LELIQs, que suelen oscilar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Vamos a poner el peor de los casos, 30.000 millones de dólares. Pero también el Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Claro, digo, son ilíquidos y vos tendrías que canjearlos por otros títulos. Y además esos títulos, ¿qué es lo que sucede? A mercado valen 1/3. Por lo tanto, fíjate que vos con esos títulos ya podrías que rescatar las LELIQs.
Y el que se queda con esos títulos en el medio de una situación donde vos estabilizaste, genera una ganancia de capital que todos quieren entrar. Es un negocio fabuloso en el que todos quieren participar. Es decir, entonces yo no tengo la culpa, digo, del pensamiento y mentalidad rudimentaria y bajo coeficiente intelectual de los economistas de Juntos por el Cambio que no entienden esta cuenta. Bien, ¿y el financiamiento entonces para qué sería? Porque las LELIQs... Pero es que justamente vos lo que haces es un swap de deuda. Es decir, vos tomás esa swap, digo, que tenés los títulos públicos hoy que son ilíquidos, o sea, pasás a tener otros títulos con ley Nueva York, con, digamos, una economía que está dolarizado, con lo cual tiene menos riesgo de moneda, con lo cual tiene mucho menos riesgo país, con lo cual el precio de esos títulos, por el solo hecho de haber eliminado el riesgo de moneda, ¿sí? Con lo cual además, con el rebote que te genera además el riesgo de contraparte, o sea, el riesgo de crédito también te cae mucho, con lo cual esos títulos van a volar. Por lo tanto, el que entre en esa operación gana un montón de dinero. Por eso a mí también me gusta mucho, esa es la más fácil de instrumentar, porque es tan obvio lo que vas a ganar. Por eso también es muy interesante la propuesta de Emilio Campo, porque esa ganancia, gran parte de esa ganancia de capital queda en manos del Estado Nacional y sirve para rescatar otros títulos. Entonces, cuando vos terminás además con el proceso de dolarización, la deuda neta de Argentina cae. Ok. En la práctica, ¿cuánto tiempo tardaría el proceso de dolarización en llevarse en la propuesta de Emilio Campo, que es la que está? Una vez que vos sancionaste la ley, demanda entre 9 y 24 meses. ¿Qué es lo que tardó, digamos, entre lo que es la solución de Ecuador y la solución de El Salvador? Perfecto. En esos entre 9 y 24 meses, las empresas, por ejemplo, en la práctica, ¿las empresas van a estar obligadas a empezar a pagar los sueldos en dólares? Mientras que está el proceso de conversión, es más, a vos te da lo mismo, porque lo hiciste al tipo de cambio de mercado. Cuando vos tenés tipo de cambio de mercado, ya están arbitrados los precios, te da exactamente lo mismo. Es una cuestión operativa. Pero y si querés tener dólares, vas a tener dólares, vas al Banco Central, te presentas y te lo dan. Pero la gente no va a querer desprenderse de esos pesos, es decir, no hay probabilidades de que las empresas prefieran pagar en pesos para desprenderse de esos pesos. No importa, es una cuestión de índole operativa. Si a vos te depositan el sueldo en el banco, si la gente después quiere retirar dólares, agarra y le pagan en dólares, que no es un problema. Perfecto. O sea, digo, el proceso es un proceso... a ver, lo que más te lo empasta en el tiempo tiene que ver con que vos necesitas billete de baja denominación. Ok. O sea, no es un problema de índole de reemplazar los pesos por los dólares, es un problema... El empleado va a poder ir al banco y reemplazar esos pesos por la cantidad de dólares al valor mercado del momento. Exactamente. Perfecto. Una persona, por ejemplo, que saca en cuotas un producto, esa deuda existente en la persona, ¿se va a dolarizar? ¿Se va a pagar en pesos? ¿Y a vos qué te importa que quede dolarizada si tus ingresos también están dolarizados? Se acabó el problema de descalce de moneda. No hay más problema de descalce de moneda, pero la tasa de interés va a ser muchísimo más baja. Pero digamos, yo, que todavía, en un ejemplo, sigo cobrando en pesos, está bien, puedo ir al banco y cambiarlo por los dólares, pero esa deuda, ¿va a ser en pesos o en dólares? ¿O va a depender de cada...? No, la vas a tener que convertir, pero no es un problema. Porque vos, o sea, digamos, al tipo de cambio de mercado tenés los pesos, los dólares, te da lo mismo. Está arbitrado ya. Está arbitrado. Si no, no es precio de mercado. Claro. Y con los ahorros de las personas, por ejemplo, ¿también se van a dolarizar o van a seguir...? Ya están dolarizados los ahorros de los argentinos. O sea, de hecho, cuando vos mirás el caso de Argentina y vos mirás el balance del Banco Central, el pasivo, suele oscilar entre 30.000 millones de dólares y 40.000 millones de dólares. O sea, la suma de base más LELIQs. Eso es muy importante cuando vos lo mirás. O sea, no sé, en periodo de alta convulsión, no sé, la renuncia a Batakis, se parecía más a 30.000 millones de dólares. En momentos donde vos estás más estable, estás más cerca de los 40.000. Ahora la pregunta es por qué, digamos, ese pasivo del Banco Central es algo tan granítico, porque en realidad, ¿sabes lo que está reflejando? La verdadera demanda transaccional de la economía, y tiene que ver con la demanda de dinero para transacciones y tiene que ver con lo que es el working capital de las empresas. Entonces, sí, en pesos te puede fluctuar, pero cuando lo corregís por tipo de cambio, el valor de las transacciones en dólares casi no se te mueven.
Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una deuda ya existente de una persona que tenga una deuda. Los contratos de deuda, ¿se van a mantener en pesos? ¿Se van a poder modificar? Pero te da exactamente lo mismo, porque vos ya tenés un tipo de cambio al cual se están haciendo las conversiones, ¿no? O sea, no es un problema. Te pasás de una moneda a la otra, o sea, es decir, digo, te lo dolarizo. ¿Y qué problema hay? Si total yo puedo agarrar mis ingresos en pesos y los dolarizo, no hay un problema. Perfecto. No hay descalce de moneda, se termina el problema de descalce de moneda. Esto es importante porque una de las cosas más graves que tiene Argentina es el riesgo moneda. Y entonces al darse esta situación, no solo que se termina el riesgo moneda, ¿sabes? Otra cosa que se termina es el riesgo expropiatorio que surge de la existencia de cepos. ¿Y sabes qué es lo más interesante de la dolarización? Que es irreversible. En Ecuador, cuando se dolarizó, el ladrón, delincuente, corrupto, populista de Rafael Correa intentó varias veces volver al Sucre. Y cuando vos escuchás a Jamil Mahuad, el presidente de Ecuador que dolarizó, te dice, ¿sabes por qué no lo pudo hacer? Porque lo único que era más popular que Correa era la dolarización. El 91%, ¿sí? Discúlpame, el 92% de los ecuatorianos quieren seguir con el dólar. 7% son indiferentes y el restante 1% son los que quieren volver al Sucre. Porque ¿sabes qué es el punto central? Es que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los ciudadanos de bien. Y una vez que, digamos, es más, yo recuerdo un impresentable que se quejó por esto, un supuesto liberal, defendiendo de que perdíamos el señoriaje, que se lo entregábamos a Estados Unidos. En realidad yo te hago una pregunta a vos, Federico. Tenés dos opciones. Tenés un caso en el cual un ladrón te va a robar uno y otro ladrón te va a robar 20. ¿Cuál preferirías si es inexorable que te roben? No, el que menos. El Claro. que te robe menos. Entonces, digo, el argumento de este señor muy poco profesional, por decirlo de manera educada, es, digamos, mirá, por lo menos la Reserva Federal te roba menos. O sea, que estaba haciendo una defensa de que el que te robe sea el político argentino. O sea, estaba haciendo un argumento en favor de los políticos ladrones argentinos. Digo, aviso porque es alguien que está en Juntos por el Cambio. Digo, y otra payasada que dijo fue, no, bueno, pero ¿qué? Ahora nuestros próceres, ¿qué van a hacer? Washington, Lincoln, Hamilton, Jefferson, Grant y Franklin. Discúlpame, digo, el signo político en el que vos estás lo cambió por animalitos, así que tampoco eso no es un argumento. Y además también vale la pena señalar la deshonestidad intelectual, porque nosotros hablamos de competencia de moneda. Vos podés liquidar a una moneda que se te ocurra, que es el dólar, pero después vos usás la moneda que quieras. Si vos fueras una empresa vinculada al sector petrolero, probablemente vos tus contratos los hagas en WTI. Si fueras una empresa vinculada al gas, lo harías respecto al BTU. Si fueras un campo y te dedicás a la soja, lo harías en el precio de la soja Chicago. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, todas esas artilugios que ponen en contra de la dolarización son todos artilugios que muestran la escasa capacidad intelectual de los economistas para entender problemas de índole financiero. ¿Vos sabés desde cuándo está documentado que existen los mercados de derivados, o sea, opciones, futuros y esa cosa? ¿Desde cuándo? Hay un libro en la Bolsa de Comercio de Madrid que se llama Confusión de Confusiones y describe el mercado de derivados en Holanda a mediados del siglo XV. Entonces, digo, yo no tengo la culpa que los economistas argentinos sean tan brutos en temas monetarios y financieros. Es decir, bueno, por eso le han hecho tanto daño a la Argentina, por eso proponen cosas, digo, no sé, como la tontería esta del bimonetario. Disculpame, vos, o sea, abrís el cepo, no corregiste el problema de la LELIC, te vas a una situación bimonetaria, la caída en la demanda de dinero es lo que te genera la hiperinflación. Es decir, la hiperinflación la fabricaste vos mismo. Es decir, esto es interesante porque muchos de esos economistas puertas adentro reconocen que pasa eso, pero después puertas afuera se dedican a criticar a los únicos que tenemos una propuesta seria que somos nosotros. Ustedes plantean que no se puede eliminar el cepo de un momento al otro. ¿Eso por qué es? O sea, ustedes no van a eliminar el cepo ni el cepo se elimina el día que arreglaste el problema de los stocks, el problema de las LELICs. O sea, ese es el día que vos lo arreglás. Si vos
nosotros evidentemente lo que estamos haciendo es trabajar ya en la solución para que podamos instrumentar la salida del problema de las LELIQs, o sea, para arreglar el problema de las LELIQs, lo más rápido posible. Cuando vos arreglás el problema de las LELIQs, listo, ya está, levantaste el cepo. Bien. Sin política monetaria, digamos, sin Banco Central, ¿cómo se financiaría un eventual déficit fiscal de la Argentina? Yo te lo devuelvo con una pregunta. Si a vos en tu casa no te alcanza la plata, ¿te vas de caño? No, claro. ¿Qué haces? O bajás el gasto, o laburás más, o sea, le buscás la vuelta. Bueno, ¿por qué entonces queremos naturalizar irnos de caño? ¿Por qué la solución a un problema fiscal es robarnos con la política monetaria? Eso es una locura. Por eso, digamos, tenemos los descalabros monetarios que tenemos. Es decir, aparte, ahora me voy a poner técnico. En el año 1968, un señor que ganó el Premio Nobel de Economía, que se llamaba Robert Mundell, ¿sí?, que escribió un libro de economía internacional, y una de las cosas que describe en ese libro de economía internacional monetaria hay algo que se llama principio de clasificación efectiva de instrumentos de mercado. Entonces dice, bueno, si vos querés controlar, no sé, la inflación es la política monetaria, ¿sí?, porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, entonces se combate con política monetaria. Y si tiene un problema de índole de déficit fiscal, se combate con la política fiscal. O sea, en este caso nosotros además proponemos, de hecho es la parte que nosotros llamamos el plan motosierra, que es una fuerte baja del gasto público. Pero y en el mientras tanto, digamos. O sea, con el déficit fiscal ya hecho, Pero en el mientras tanto vos me estás diciendo que validás que se le robe a los argentinos de bien en favor de los políticos ladrones. No, digamos, es moral la pregunta. ¿Cuál es la propuesta, digamos, de la Libertad Avanza? Nosotros, o sea, nosotros arrancamos ante... justamente con lo primero que arrancamos en paralelo, ¿no? Porque son todas medidas que van en paralelo, es lo que tiene que ver con la reforma del Estado. La reforma del Estado no es que solamente vamos a llevar a 1/3 la cantidad de ministerios porque nos vamos a quedar con 8, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Esos son los 8 ministerios. Al margen, de esa situación, nosotros lo que estamos proponiendo es una fuerte reducción del gasto público, es eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Nosotros proponemos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia y municipios, ¿sí?, que eso es un one shot, ¿no? Eso es un efecto de una vez y para siempre. Después lo otro que nosotros proponemos es eliminar lo que tiene que ver con los subsidios económicos, yendo a una recalibración de la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos para minimizar el impacto sobre los precios, y en eso también, digamos, creemos que lo tiene que pagar el Estado y no, digamos, y no el sector privado. Una de las cosas que nosotros proponemos para, por ejemplo, mejorar la ecuación económica financiera del contrato es no solo recalibrar las inversiones, sino que además, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. ¿Para qué? Para que entonces el precio que vos necesitás para poner en caja la ecuación económica financiera del contrato sea menor. Otra cosa que te va a pasar es que al bajar la tasa de interés, digamos, eso te permite que los flujos de fondos de los ingresos valgan más. Y además, o sea, todas las nuevas inversiones las puedes hacer con esquemas de ingresos mínimos garantizados, con lo cual te permitiría hacer inversiones más largas y a un costo financiero mucho menor. Por lo tanto, digamos, o sea, fíjate que se puede aplicar un montón de ingeniería financiera para resolver el problema sin que impacte tan fuertemente sobre el sector privado y que la mayor parte de la carga caiga sobre el sector público. Y después nosotros estamos proponiendo avanzar en privatización de las empresas del Estado, digamos, o sea, porque no puede ser esto del déficit de las empresas del Estado, que son básicamente caja de los políticos, o sea, ¿para qué? En perjuicio de aquellos que no usan esos servicios, con lo cual eso es verdaderamente es demoledor, ¿no? Digamos, o sea, ¿Qué empresas puntualmente? Bueno, digamos, en el caso, si vos querés el caso de Aerolíneas Argentinas, nosotros lo que estamos proponiendo es darles un año de working capital y que la empresa quede en manos de los empleados y que la gestionen los empleados. Los propios empleados, digamos, que son gente de bien, gente de trabajo, van a terminar sacando a patadas a los políticos ladrones. Por eso fíjate que ahora, digamos, la respuesta de Máximo Kirchner es que no se la pueda tocar. ¿Por qué? Y para que no puedan echar a los ñoquis que tiene la cámpora. Es decir, que son los malos trabajadores, los políticos, que ensucian a la gente de bien que trabaja. ¿YPF? YPF también tiene que ser privatizada, obviamente, o sea, digamos, es un escándalo. Fíjate la cantidad de empleados que tiene YPF, cuando era del Estado, cuando fue del sector privado,
y ahora volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos. Eso no funciona así. Entonces, digamos, o sea, ni funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco funciona el modelo que propone Juntos por el Cambio, que es decir que la van a hacer eficiente. No existe, eso es un oxímoron. Nada que haga el Estado es eficiente, porque vos para que algo sea eficiente, vos tenés que pagar los costos de lo que haces. ¿Entendés? Si el Estado, cuando digamos, se equivoca, le pasa la cuenta al resto. Entonces no existe tal cosa como una empresa pública. Es un oxímoron, porque empresa tiene que ver con emprender. Y la naturaleza del Estado es la violencia, la coacción. ¿Sí? El garrotazo en la cabeza. Entonces no saben lo que es. Aparte, no es lo mismo un gerente, por decirlo de alguna manera, que el dueño de la compañía. Vos sos el dueño de la compañía, te equivocás y rompe tu patrimonio. Vos sos un gerente, la empresa quebró, no te importa, te vas a otra y se acabó, se terminó el problema. Entonces, ojo con esas soluciones que quieren hacer eficiente el Estado, porque por definición nunca es eficiente el Estado. Otro de los problemas grandes que tiene la Argentina junto con la inflación es la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. El año que viene tiene que pagar cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo plantea en su eventual gobierno encarar esas negociaciones? ¿Se tiene que renegociar la deuda? Pero a ver, el caso de la deuda con el fondo, en realidad el problema de Argentina es que tiene déficit fiscal. La contracara del endeudamiento es el déficit fiscal. Argentina tiene deuda porque tiene déficit fiscal. Y la verdad que el programa de ajuste que propone el fondo, al lado del que proponemos nosotros, es un juego de niños. Es decir, nosotros queremos ir en serio contra los políticos ladrones. El fondo no quiere ir contra los políticos ladrones. Lo que él quiere el fondo es devengar tasa de interés. ¿Con una Argentina dolarizada sería más fácil pagarle al Fondo Monetario? Lo pagás de taquito. Porque recauda en dólares la Argentina. Sí, digo, bueno, en principio el problema de la doble transferencia se acabó. O sea, digo, de hecho te queda toda la economía dolarizada, por lo tanto no tenés ningún tipo de problema, digo, está toda la economía funcionando en dólares, eso no sería un problema. Lo que sí tenés que poner en caja es las cuentas públicas. Y acá la discusión es quién paga el ajuste. Nosotros decimos que el ajuste lo tiene que pagar la política. Y los empresarios prebendarios, y los periodistas ensobrados, o sea, los pauteros, ¿sí? Digo, los que viven de la pauta, tienen que pagar los sindicalistas que entregan a los trabajadores, y los econochantas, ¿no? Los economistas delincuentes que se dedican a hacer análisis económico, así tailor-made para políticos ladrones. Pasamos un poco a la política. Sí, pero eso es una gran diferencia. ¿Quién paga el ajuste? Nosotros queremos que el ajuste lo pague la política. Y lo queremos hacer al hueso, para que además el Estado se achique. No es solamente ir a equilibrio fiscal. No. Queremos que el Estado además se achique. Pasando un poco a la política. En su momento usted tenía una buena relación, no sé ahora cómo estará, con Patricia Bullrich. ¿Ve alguna posibilidad de algún eventual acuerdo, ya sea preelectoral, en el caso de que, supongamos, la lista de Bullrich no prospere, un tipo de acuerdo, o incluso postelectoral en un eventual gobierno para garantizar la gobernabilidad o gobernar con el sector de Patricia Bullrich? En principio tendrías que preguntarle a ellos por qué durante el último mes y medio vivieron haciéndome operaciones, inventándome cosas y atacándome desde el sector de ellos. Porque todas las operaciones que me armaron en el último mes o mes y medio salieron desde ese lugar. ¿No del de Larreta, que siempre lo menciona? Digo, esta vez los mayores ataques vinieron del sector de Bullrich, ya sea el escrache está organizado por gente de Bullrich, o sea, era una caminata sorpresa en la cual me hicieron inteligencia y me mandaron a una concejal a escracharme, y era justamente de ellos. La persona que acusó de cosas a mi hermana es una persona que fue parte de la lista de Mazot. No solo eso, sino que algunos de los que denunciaron ventas de candidatura son partes de Juntos por el Cambio. Ahí tenés repartidos, tenés adentro de la estructura de Bullrich y adentro de la estructura de Larreta. Bueno, digamos... ¿Le molesta que salgan estas denuncias? No, que se haga justicia. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto?
La pregunta mía es la siguiente. Nosotros hemos sido muy claros explicando que nosotros bancamos nuestras propias candidaturas. Es decir, lo hacemos con el esfuerzo nuestro. No le cuesta un solo peso al pagador de impuestos. El resto no puede explicar eso, ¿eh? El resto no puede explicar eso. Digo, hay algunos periodistas ensobrados que le encanta este tipo de investigaciones. ¿Por qué no se fija de dónde, digamos, quién es Edgardo Sensón, qué hace Augusto Larreta, cosas por el estilo? Usted, su campaña presidencial, ¿cómo se financia? Con nuestro propio trabajo. ¿Con la venta de libros? No digo, no, sí, digamos, a ver, muchas cosas implica actividades en las cuales vos aportás tu trabajo. Es decir, entonces, qué sé yo, a mí, digamos, o sea, aportar tiempo, digamos, voy, camino, o sea, ¿cuánto crees que sale ir a caminar por la calle? Nosotros ahora estamos haciendo caminatas sorpresas. La pregunta es, ¿cuánto crees que sale eso? Sí, la nafta del... Y bueno, nosotros estamos haciendo una campaña acorde a cómo se hace. Nosotros venimos a hacer un servicio. Nosotros venimos a servir en la política, no a servirnos de la política para enriquecernos. Decime, digamos, quién paga, digamos, o sea, o acaso la pauta oficial no es un mecanismo de hacer campaña encubierto. Al margen de cómo condicionan los periodistas que no preguntan como tendrían que preguntar, ¿no? Porque a mí me preguntan acerca del año 30, minuto 1, segundo 37, ¿sí? Y te aparece Larreta diciendo que él va a duplicar las exportaciones en 6 años. La pregunta es si primero te eligen por 4, digo, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo es que vos vas a duplicar las exportaciones si el que exporta es el sector privado? ¿Cómo el Estado va duplicando exportaciones? Es raro. Y no solo eso, te dice que tiene la matriz origen destino, o sea, producto, país por país. O sea, vos te das cuenta, digamos, o sea, que es una tomada de pelo. Te está, digamos, un periodista que se banque, que le digan eso, es lo mismo que le digan que es un idiota. ¿Entendés? Bueno, para, porque quiero terminar esto, porque esto es grave. Es decir, ¿por qué no me preguntas cómo lo calculo? Porque yo te hago una pregunta. Si te dice que no sabe cuánto va a ser el tipo de cambio en diciembre, y que por eso se la pasó saciando y no contesta ninguna pregunta seria de lo que va a hacer. La pregunta es ahora. Entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son las exportaciones si no sabes cuál es el tipo de cambio? ¿Cómo? Entonces ahí se te cae la primera mentira, pero de manera grosera. Y la otra mentira, ¿sabes cuánto te cae? Digo, ¿vos sabés cuánto se va a producir de soja de acá a 3 años? Si vos sabés cuánto va a llover de acá a 3 años. ¿Te das cuenta que te está mintiendo? ¿Y cómo puede ser que nadie le pregunte, digamos, acerca de esas mentiras? Bueno, será porque son empautados, es decir, será que cobran sobres, son, digamos, entonces no le preguntan nada. ¿Hay algún dirigente valioso dentro de Juntos por el Cambio? Mauricio Macri. ¿El único? Y los demás me defraudaron bastante. Recién hablábamos de las caminatas que está haciendo por el conurbano. En el lanzamiento de Ramiro Marra visitó un club que era donde jugaba en Villa Lugano. ¿Qué recuerdas? En el Ideal. En el Ideal de Villa Lugano, que además fue donde se filmó la campaña del 2021. Sí, el primer spot se grabó en el Ideal. ¿Qué recuerdos tiene de ese lugar? Bueno, yo me acuerdo que yo jugaba antes de jugar en el Ideal, jugaba en un equipo que se llamaba Alvear. Y fuimos a un triangular en un equipo también de la zona de Lugano, que se llama Riachuelo. Y ahí vimos jugar al Ideal. Y bueno, lo primero que nos gustaba del Ideal es que tenía los colores de Boca. Así es que ya eso nos generaba una motivación. Yo era hincha de Boca. Y entonces fuimos y nos fuimos al Ideal y bueno, y después ahí, la verdad que, digamos, ganamos todos excepto un campeonato que salimos segundos. Así que, digamos, o sea, tengo excelentes recuerdos de esa época y es más, tenemos un grupo de WhatsApp con los que jugábamos en esa época. ¿Extraña algo de su infancia? No. ¿No? No. ¿No tuvo una infancia feliz, digamos? No, pero es que yo, digamos, cuando vos vivís acordes a tus convicciones, vos entendés que hoy
sos el resultado de un conjunto de decisiones, ya sea acertadas, equivocadas, y todo eso es aprendizaje. Entonces yo no quiero ni cambiar nada de mi pasado, ni decir, no, yo hubiera hecho otra cosa, no. Digamos, o sea, afortunadamente cada una de las cosas que hice la hice con la convicción correspondiente. Y además cuando me equivoqué, eso fue una fuente de aprendizaje. Es decir, si vos, entonces tanto lo bueno como lo malo sirve para aprender. Es decir, vos tenés maestros, entonces vos lo que tenés que hacer es saber capitalizar los maestros. Entonces, y vos podés aprender de situaciones buenas y de situaciones malas. Es decir, la clave está en que vos aprendas de eso. Entonces, yo, digamos, o sea, no añoro nada, no necesitaría cambiar nada. ¿Por qué? Porque estoy contento, porque he sabido capitalizar cada una de las experiencias, las buenas y las malas. ¿Cómo fue emprender este camino de campaña presidencial codo a codo junto a su hermana? Ah, es maravilloso. Yo trabajo con Cari hace por lo menos 15, 20 años. O sea, y nosotros lo que veíamos es que cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández había un avance sobre la libertad de expresión, había un intento deliberado de censura, Leandro Santoro lo impulsaba abiertamente, pedía explícitamente por la censura de mi persona, y eso hizo que viéramos como complicada la batalla cultural, y frente a ese evento nosotros decidimos meternos en política y disputar el poder real. Ella está a cargo de todo lo que es la campaña. Ella es el jefe de campaña, yo le digo el jefe a mi hermana. Pero le en, decía el jefe desde antes, ¿no? O sea, ¿En algún momento tuvieron algún tipo de discusión o de cómo fue la relación, digamos, ustedes, bueno, se conocen de toda la vida? ¿Cambió en algo la relación a partir de trabajar juntos? mira, Quizás se hizo más cercana. no, a ver, lo más interesante de trabajar con mi hermana es que mi hermana, digo, me dice todo lo que me tiene que decir. Es decir, mi hermana lo último que haría en su vida es escribirme el diario de Irigoyen. O sea, mi hermana, digamos, es alguien que tiene el coraje, por decirlo de alguna manera, de decirme todo lo que me tenga que decir. Digo, cosa que te diría que no muchas personas se animan. Uh-huh. Es decir, y para mí eso es muy valioso. O sea, las personas que yo más valoro dentro del equipo son los que no tienen un problema en decir acá hay un error y se trabaja. Es decir, se discute y se trabaja. O sea, en ese sentido digamos, es una forma de no desviarme del camino. Noto que se sensibiliza con su hermana. Lo he visto también muy sensibilizado cuando recibió el doctorado en la Universidad de Ciade por parte de Alberto Venegas Lynch, a quien usted admira mucho. ¿Qué cosas lo sensibilizan? A ver, vamos a ponerlo en estos Vamos por términos. partes. Claro, vamos por partes, exactamente. Si yo hago un listado de quiénes son los 5 economistas más importantes de toda la historia argentina. Entonces, por ejemplo, sin duda en esa lista aparece Miguel Sidrowski. Miguel Sidrowski murió a los 28 años. Aquellos que estén viendo esta nota, les recomiendo fuertemente que lean las palabras que le dedica Milton Friedman a Miguel Sidrowski, para tener un inicio, de tener un orden de magnitudes. Miguel, digamos, revolucionó toda la profesión metiendo el dinero dentro de los modelos de crecimiento del estilo Ramsey. De su tesis doctoral es básicamente sobre eso. Digamos, y el tema de él era dinero y crecimiento. O sea, mi especialización, de hecho. Por algo elegí esa especialización. El segundo economista más importante también que ha partido es Julio Hipólito Guillermo Olivera. Yo puedo no coincidir con algunas de las contribuciones de Olivera o demás, pero eso no quita que haya sido uno de los grandes y haya sido uno de los grandes arquitectos de lo que es la profesión de economía en la Argentina.
Y ya, digamos, de los que están entre nosotros y que son personas formidables, está, digamos, y que afortunadamente tengo la dicha y el honor de ser amigo de los tres, que es el caso de Guillermo Calvo, que es profesor en Columbia, en Nueva York. Es más, con Guillermo Calvo tengo el récord seguido hablando de economía sin parar. Estuvimos 13 horas y medias en su chacra de Punta del Este. Después tenés el caso de Carlos Rodríguez, que es el jefe de asesores, y después tenés Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente del liberalismo de todos los tiempos. Entonces, bueno, qué sé yo, es como que tener la posibilidad de interactuar con ellos de la forma en que interactúo, es como que vos te puedas ir al potrero a jugar con Messi. ¿Vos me comprendés lo que significa? O sea, tener la posibilidad de interactuar con tres personas que están entre los 5 más grandes de la historia. Es decir, es un privilegio enorme. O sea, ¿cómo me voy a sentir dichoso, afortunado? Es decir, digo, yo soy un tipo que, digamos, o sea, para con la vida tengo gratitud. O sea, mi vida, digamos, o sea, ¿qué querés que te diga? Es decir, he encontrado personas maravillosas. O sea, fíjate esto, tengo la posibilidad de interactuar de modo directo con Alberto Venegas Lynch, hijo, con Carlos Rodríguez, con Carlos, digamos, con Guillermo Calvo. Es decir, tengo como guía espiritual a un rabino que se llama Axel Banish, que es una superestrella. Digo, tengo la posibilidad de contar con una persona como mi hermana que es maravillosa. Es decir, y te puedo nombrar un montón de personas. O sea, tomá el camino del libertario y vas a ver un montón de personas que escriben, ¿sí? Digamos, que aportan cosas maravillosas, digamos, como puede ser el caso de Santiago Oría, como el caso de Lilia Lemoine, digamos, como el caso de Ramiro Marra, como el caso de Victoria Villarruel, el caso de Nicolás Sema, el caso de Berti Venegas Lynch, el caso de por ejemplo, de Diego Zucalesca, digo, o sea, entonces, hey, digo, ¿cómo no vas a ser un tipo agradecido? ¿Me entendés? O toda la gente nueva que se está incorporando al espacio. ¿Me entendés? ¿Lo emociona ver la cantidad de gente que hay cuando hace las recorridas o en los actos? Digo, ingresó a la política en el 2021. Consiguió la banca... Oficialmente el 22 de octubre del 2020. Del 2020. Cuando cumplí 50 años. Con la campaña. A hoy, viendo ya con una campaña presidencial en marcha, ¿qué siente con lo que se genera, digamos? Es imponente, es imponente. Cuando vos haces convocatorias y te encontrás, no sé, ejemplo, la de Mar del Plata, cerca de 15.000 personas. La convocatoria, digamos, que ahí tuvo un rol destacadísimo, digamos, Juliana Santillán. Cuando tenés una convocatoria como la que hubo en Rosario, cerca de 20.000 personas, rol destacado de Romina Díez. Cuando vos mirás el caso de Córdoba, y te encontrás con cerca de 20.000 personas. Cuando vos mirás, ahí son varias personas las que están involucradas. Cuando vos mirás, por ejemplo, el caso de Mendoza, 20.000 personas escuchándome hablar de dolarización. ¿Entendés? Donde ahí, digamos, el Partido Demócrata hizo un trabajo enorme. O cuando fuimos a Tucumán, que se convocaron 30.000 personas, digamos, o sea, donde claramente el trabajo de difusión que hizo la gente de Bussi fue espectacular. Digo, hay que convocar 30.000 personas. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que puedo sentir? Gratitud, gratitud. Es decir, cuando yo voy por la calle y la gente, digamos, manifiesta tanto cariño, siento gratitud, siento responsabilidad. Es decir, siento que tengo que esforzarme al máximo por dar lo mejor que pueda. Y es más, nosotros de hecho ahora cambiamos el modelo de caminatas, porque va tanta gente que ya, digamos, o sea, perdió espontaneidad, por decirlo de alguna manera, porque es tanta la gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora? Nos subimos al auto y caemos de sorpresa en un lugar. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Empezamos a caminar. Entonces, por ejemplo, nos pasa cosas como la del otro día en los polvorines, fue fantástico. Llegamos, no había nadie en la calle. No había nadie, literalmente casi no había gente en la calle. ¿Y sabes qué hicimos? Nos fuimos a una hamburguesería.
fuimos caminando por ahí y las chicas que trabajaban en el lugar, todas me pidieron fotos. Entonces me empecé a sacar fotos. Cuando me di vuelta, había salido gente por todos lados. Era una cosa increíble. ¿Me comprendés? Entonces, digo, eso es fabuloso, porque entonces ahora ya no sabe nadie que estamos ahí. Entonces, está bárbaro, porque ahí nos enfrentamos a la realidad. Digo, que la gente me diga lo que me tiene que decir, que diga lo que sienta. Y la verdad es que es maravilloso. Y sabés que después nos fuimos, por ejemplo, a San Miguel. En San Miguel fue más divertido porque era una plaza y estaba un stand nuestro. Entonces dimos para no hacer conflicto con la gente de Unión por la Patria, se llaman ahora. Nos fuimos por otro lado para que no hubiera conflicto y fue increíble porque llegamos y nada, estaba en el stand. Entonces nos empezaba a sacar fotos con la gente que estaba en el stand. Y cuando vos te das cuenta, claro, era un horario donde había mucha gente y era una plaza. Se reventó de gente, fue una cosa impresionante. ¿Entendés? Y entonces ese mecanismo ahora a nosotros nos parece mucho más interesante, que sea absolutamente espontáneo y eso lo que hace es que sea todavía mucho más obligado la interacción directa con la gente. Y que me diga lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, ¿sí? Y yo le voy a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque una parte sí se puede hacer. Ahora otra parte la responsabilidad cae en las personas. Las últimas dos que le hago. ¿Y qué opina de que esa multitud que se suele juntar cuando va a una provincia o cuando visita una ciudad? Sí, si querés te invito al cierre de campaña el 7 de agosto a las 19 horas en el Movistar Arena. Allí estaré. Vas a ver lo que es. Pero ¿qué opina que luego eso no se traduce en muchos casos en votos? Más allá de los candidatos que en algunos casos usted apoyó y en otros casos no apoyó, pero ¿qué opina? ¿Por qué cree que los candidatos libertarios no tienen un buen rendimiento electoral en las provincias? Vamos por partes. Primero hay un montón de casos que dicen que participamos y no participamos. Digo, de hecho hay un periodista que lo hace sistemáticamente, digamos, saludos Luisito, no, Adriancito, saludos, vos que mentís regularmente sobre esto. Pero al margen de eso, vamos por partes. ¿Vos sabés cuántas elecciones se desdoblaron? Creo que son 16 o 18. 21. 21. Y una se volvió para atrás, o sea, 20 de 24. ¿Por qué te crees que es eso? Lo pongo en otras maneras. ¿Vos creés que, no sé, lo que sacó Gildo Infran es extrapolable al resto del país? En Formosa. ¿Vos ves a Unión por la Patria sacando 70%? Bueno, no es así. Sabés que no es así. O sea, entonces, primero los resultados no son extrapolables. O sea, digo, la gente... Aparte hay otro elemento muy importante. Hay mucha gente que no va a votar. No va a votar. O sea, no lo motiva las elecciones provinciales. Y siguen, en cambio van y votan en las PASO y votan en las generales. Y ahí sí van a encontrar la boleta con mi cara. No solo eso, sino que además, vos sabías que Macri antes de ganar las 11 elecciones previas las perdió todas. Y si no, mirá, digamos, los números que tiene, por ejemplo, no sé, Bullrich, también tiene números. O sea, no es extrapolable a nivel nacional. Lo que pasa es que, digamos, los medios, algunas cosas les gusta contarla de una manera y a otras no. Es decir, parece que la adicción a la pauta hace que, digamos, se quiera mostrar la información de una manera que claramente, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros venimos a barrer con la casta, nosotros venimos a patear con el statu quo. Y la casta no son solamente los políticos ladrones. Yo lo mencioné antes, la casta también son los empresarios prebendarios. ¿Me entendés? O sea, la Cámara Argentina de la Corrupción. ¿Me entendés? Cuando yo hablo del sistema de iniciativa de la obra pública con la iniciativa privada, y ponen el grito en el cielo. ¿Me entendés? Y seguramente que el presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción se abraza con el ministro de Economía cuando le dice que va a hacer obra pública. Y claro, es mucho más fácil, digamos, tener la vaca atada. Pero bueno, por eso existieron los cuadernos también, ¿no? Es decir,
que también, digamos, han trabajado bastante para ocultarlos. Que después esos, digamos, o sea, son los mismos periodistas que después critican mis presentaciones, que cuando vos mirás los hechos no coincide con lo que pasa. Pero bueno, después, por ejemplo, entonces no solo están, digamos, los políticos ladrones, están los empresarios prebendarios, están los sindicalistas que entregan a los trabajadores, que no hacen su trabajo, que se dedican a entregar trabajadores. También están ahí metidos los periodistas ensobrados, los periodistas corruptos, los vividores de la pauta, ¿sí? Es decir, los ensobrados, los pauteros, o sea, los que viven, digamos, de los recursos del Estado y no de una economía competitiva, que en el fondo también son socios y no quieren que cambie este sistema, ¿me entendés? Porque con eso, tío, tienen la vaca atada. O sea, te imaginas que de salir a ganarse, digamos, o sea, una cosa es que vos tengas que vivir del rating, otra cosa es que vos vivís de la pauta. Si vos vivís de la pauta, no te importa el rating. Entonces, agarrás, operás, ensuciás, calumniás, injuriás a las personas, no te importa nada. Y encima, si vos agarrás y te defendés, salen con el espíritu corporativo a atacarte en manada. Es decir, ¿acaso vos no te podés defender? Digo, o sea, si vos te pones a decir un montón de mentiras sobre mí, o sea, yo no puedo decir nada, me tengo que quedar callado. Y si yo, digamos, o sea, agarro y demuestro que están mintiendo, me mandan en manada a todos, o sea, los ensobrados y pauteros. Vamos, digamos, son, digamos, bastante fascistas en esa forma de pensar. Porque además, ¿de qué lado está lo correcto? Porque si el ensobrado y el pautero vive de la guita del Estado, el Estado esa plata la roba vía impuestos. Entonces, ojo, porque digo, yo por lo menos vivo de la mía, no le saco la plata a nadie. O sea, ¿me comprendés lo que te digo? Y eso de utilizar los recursos públicos para perseguir a personas no está bien. O sea, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a aducir? Obediencia de vida. Que, digamos, o sea, que no tienen la opción de, digamos, de comportarse correctamente en términos éticos, vamos. Y los otros que también son gran parte, digamos, del problema, los profesionales en general, pero los economistas muy en particularmente, que venden su análisis económico para el favor de los políticos ladrones. ¿Por qué deberían votar por usted? Porque somos la única opción de poner de pie la Argentina. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es decir, son socios. Vos no podés pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Los únicos que queremos hacer un cambio de 180 grados en Argentina somos nosotros. Nosotros somos los únicos que tenemos un programa económico consistente, ¿sí? Somos los únicos que presentamos un programa de gobierno para una Argentina potencia en el lapso de 35 a 50 años. Nosotros somos los únicos que estamos dispuestos a hacer todas las reformas y pagar los costos de la reforma. Nosotros somos los únicos que estamos dispuestos, ¿sí?, a sembrar las semillas del árbol del cual no vamos a disfrutar la sombra. Pero nosotros tenemos la convicción de hacerlo. ¿Sabes qué? Por eso ahí yo siempre suelo mencionar el caso de Pellegrini. El caso de Pellegrini asume en medio de una brutal crisis, una crisis tremenda, tremenda. ¿Y qué es lo que hace Pellegrini? Pellegrini hace todos los ajustes. O sea, se pone al hombro poner en caja la economía. Obviamente que eso no fue gratis. La consecuencia de ello es que cuando Pellegrini termina su mandato y va a salir por las escalinatas del Congreso, un asesor le dice, mire, don Carlos, no salga por acá porque la gente está enojada. Vivía a 2 cuadras y media del Congreso. Justo a Pellegrini, el gringo le decían, justo a Pellegrini. Era un señor que tenía un carácter fuerte, por decirlo de manera elegante. Se abrochó el frac, se calzó la galera, tomó el bastón y salió por las escalinatas. En esas 2 cuadras y media le dijeron de todo menos bonito. Pero ¿cómo lo recuerda la historia hoy? Como el piloto de tormentas. ¿Cree que se puede arrepentir de algo por haberse metido en la política en el futuro? Todo lo que hago lo hago por convicción y todo lo que hago lo hago de buena fe. El error es parte de la vida y si aparece un error aprenderé. Pero cuando vos tomás las decisiones a conciencia no tenés nada de que arrepentirte. O sea, podrás tener que aprender, pero si vos tomaste las decisiones de buena fe, o sea, cuando vos, mirá, ahí el otro día, mira, lo voy a conjugar con 3 opiniones. La primera, cuando me metí en política,
expert me dijo, mirá, vos acá te vas a meter blanco y no vas a salir blanco. O sea, te van a ensuciar, te van a manchar, y por más que vos hagas todo bien, igual te van a ensuciar y te van a manchar. Salvo que te vendas y te entregues a alguna caja, entonces te dejan de molestar. Ese fue la primera cosa, que también conjuga con algo que me dijo un primer asesor político que decía, me revisaron todo y me dijeron, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena era que no me encontraron nada, la mala era que me lo iban a inventar. O sea, y bien que lo estoy padeciendo ahora. Y ver periodistas todo el tiempo repetir mentiras con fuentes falsas, que saben que son gente mentirosas, o sea, y gente que responde directamente a políticos, y que son topos de esos políticos, pero no importa. Primer argumento. El segundo argumento es el argumento de Jaime Durán Barba, del caballo blanco. El caballo blanco es, según Jaime Durán Barba, dice tiene que aparecer muy cerca de las elecciones porque si aparece mucho antes lo van a ensuciar. Entonces no va a llegar porque lo ensucian, porque lo van a volver un caballo igual a los demás. Digo, la verdad es que lo que dice Durán Barba no tiene sentido, queda claro que no tiene idea de lo que es armar una estructura política. Y el tercero es un comentario que hizo Lilia Lemoine. Dice, van a querer ensuciarlo el caballo blanco, pero ¿sabes qué? El caballo es blanco. Es decir, el caballo es blanco. Me van a querer ensuciar con un montón de operaciones. ¿Y qué fue con todo lo que me ensuciaron? Terminaron llevándolo a la justicia. ¿Y qué demostró la justicia? Que eran todos chimentos de peluquería, sin querer ofender, por favor, los chimentos de peluquería, ¿no? ¿Vos te das cuenta? Eran, no, porque A le dijo a B, C le dijo a D, y D le contó a Z, y Z vino y un día en un costado dijo que, o porque lo puso en una cuenta de Twitter un anónimo, o alguien que se dedica a levantar mentiras y decir cualquier cosa. Bueno, ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Es que ahora la gente sabe muy bien cómo nosotros financiamos nuestra campaña, por ejemplo. Sabe que nosotros al pagador de impuestos no le costamos un mango, pero no tengo ninguna explicación de Larreta, de Bullrich, de Massa, digamos, o de la izquierda, de cómo se financian ellos. Ahí no hay ningún comentario, digo, nadie explicó cómo se financian. De vuelta, vayan y pregunten, digamos, por Edgardo Sensón o Augusto Larreta, para el caso de Larreta. Había toda una lista de nombres, digamos, o digamos los operadores que se sientan con periodistas también. Javier Milei, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias.